Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Canarias, examen de junio de 2017, opción A. Leemos el primer problema. Dice, un satélite de 900 kilogramos describe una órbita circular de radio 3 radio de la Tierra. A. Calcula la aceleración del satélite en su órbita. Bueno, la aceleración tiene que ser evidentemente centrípeta, puesto que si realiza una trayectoria circular, la aceleración tangencial es cero, lleva siempre la misma velocidad, el mismo módulo de la velocidad. Lo que cambia es la dirección de la velocidad. Y por lo tanto lo que podemos calcular es la aceleración centrípeta, que coincidirá con el módulo del vector intensidad de campo gravitatorio, que es igual a G m partido r cuadrado. Aquí lo conocemos todo. Ten en cuenta que el radio es el triple del radio de la Tierra. Lo pasamos a metros, evidentemente, le damos al cuadrado, bla, 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 1,09 metros partido segundo cuadrado. Pensar siempre que los resultados tienen que ser razonables. ¿Cuál es la gravedad en la superficie terrestre? 9,8. Por lo tanto, a medida que nos vamos alejando de la superficie terrestre, la gravedad va a ir disminuyendo. Por lo tanto, seguro que estaba entre 0 y 9,8. B. Deduce y calcula la velocidad orbital para dicho satélite. ¿Cómo se calcula o cómo se deduce esta expresión que todos conocéis? Igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta. Y como siempre digo, no es que haya dos fuerzas que son iguales, hay una sola fuerza, es la fuerza de atracción gravitatoria, que hace las veces de fuerza centrípeta, puesto que fuerza al satélite a describir una trayectoria circular. De aquí despejamos V y obtenemos este valor. Lo conocemos todos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 4.564,8 metros por segundo. Calcula la energía del satélite en su órbita. Evidentemente será la suma de la energía potencial y cinética, es decir, la energía mecánica, que como ya sabéis es negativa. Tiene esta ecuación. También lo que hago es deducirla, puesto que se tarda poco. ¿Cómo? La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Energía cinética, energía potencial. La velocidad al cuadrado sería Gm partido R. Opero aquí, me da esta ecuación, que ya la conocéis todos. Sustituyo y obtengo un valor de menos 9,38 por 10 elevado a 9 julios. Siempre un valor muy grande y negativo. Vamos al segundo ejercicio de óptica, bastante fácil. Una lente convergente, por lo tanto distancia focal positiva, de un proyector de diapositivas que tiene una distancia focal de 16 centímetros. Fijaros que este signo positivo nos indica que la lente es convergente. Proyecta la imagen nítida de una diapositiva de 3 centímetros de alto, es decir, Y igual a 3 centímetros, sobre una pantalla que se encuentra a 4 metros de la lente. Es decir, esta es la lente, esto de aquí sería 4 metros. ¿De acuerdo? Es decir, S' igual a 400 centímetros. Lo que he hecho ha sido ponerlo todo en centímetros. A. Dibuja un diagrama de rayos de forma aproximada de la situación planteada. Bueno, yo creo que es casi mejor hacer los cálculos y luego realizar el esquema, porque ya tengo los datos y sé dónde van a estar cada cosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hago? En el apartado B me piden a qué distancia la lente está colocada la diapositiva, es decir, lo que me piden es S. Recordar que en las lentes las distancias hacia la izquierda son negativas, hacia la derecha positivas, hacia arriba positivas y hacia abajo negativas. Y tenemos las dos ecuaciones de la lente delgada. Esta de aquí, vamos a darle un poquito más de espacio aquí, ¿no? Que se vea que esto está separado por aquí y por aquí. ¿De acuerdo? 1 partido f' igual a 1 partido s' menos 1 partido s. F' que es la distancia focal. S' la posición donde se encuentra la imagen y S la posición donde se encuentra el objeto. De aquí despejamos S, que es lo que me piden. Bueno, primero 1 partido S, que será 1 partido S' menos 1 partido F'. S' vale 400. F' vale 16. De aquí despejamos 1 partido S y de aquí S, que resulta ser de menos 16,67 centímetros. Este signo negativo indica que el objeto está a la izquierda de la lente, como ya sabíamos. Fijaros que esta distancia, la distancia focal era 16 y es 16,7, pues está muy cerca del foco, evidentemente. Bueno, y el aumento, I' partido I será igual a S' partido S, lo conocemos todo, y es menos 24. Fijaros que es 24 veces más grande. Evidentemente aquí no me sale 24 veces más grande porque esta flecha tendría que estar mucho más cerca del foco, pero claro, al hacerlo,
el tamaño saldría mucho más grande y se saldría del folio. Así que lo he hecho de una forma aproximada como piden en el problema. El signo negativo que indica que la imagen es invertida, que el objeto es hacia arriba y la imagen es hacia abajo. Bueno, y vamos a hacer el ejercicio número 3 de física relativista. Una varilla cuya longitud en reposo es de 5 metros, es decir, L sub 0 igual a 5 metros, y que tiene 1 kilogramo de masa, es decir, M sub 0 igual a 1 kilogramo, está colocada a lo largo del eje X de un sistema de coordenadas y se mueve en esa dirección con una velocidad de 0,3 c. Bueno, la velocidad no está demasiado cerca de la velocidad de la luz y por lo tanto el efecto relativista no será muy acusado. Pero bueno, se puede tener en cuenta. ¿Cuál será la longitud de la varilla y la masa medida por un observador situado en reposo? Bueno, lo primero que hacemos es calcular el factor de Lorentz. Tiene esta ecuación. Aquí lo conocemos todo. Sustituimos, operamos y obtenemos un valor de 1,048. Fijaros que este número está bastante cerca de la unidad y lo que os decía, que los factores relativistas no serán demasiado importantes. La longitud que apreciará será igual a L sub 0 partido gamma, 4,77. Se produce una contracción en la longitud del cuerpo y se produce un aumento en la masa del cuerpo, 1,048. M igual a M sub 0 por gamma. Bueno, como veis, bastante fácil. Vamos a ver el ejercicio número 4 que dice, describe la experiencia de Oersted ayudándote de representaciones gráficas. Bueno, pues aquí lo tenéis. Sencillamente era que cuando situaba una aguja cerca de un conductor por el que pasaba una corriente eléctrica, que aquí no es, que está aquí, se produce una desviación de la aguja y que cuando se cambia el sentido de la corriente eléctrica, también cambia el sentido de la aguja. Por lo tanto, lo que demostró es que estaban relacionados los fenómenos eléctricos con los magnéticos. Vamos al ejercicio número 5, que es el penúltimo. Dice que representemos gráficamente la refracción de la onda electromagnética. Bueno, esto yo creo que es lo que me piden. Como una onda electromagnética llega hasta la superficie de separación y se acerca o se aleja de la normal dependiendo de que el índice de refracción segundo sea mayor o menor. Yo aquí he dibujado cuando el índice de refracción del segundo medio es mayor que el del primero. ¿En qué condiciones se produce la reflexión total? Bueno, pues cuando no hay una refracción. Cuando se produce una reflexión total, el rayo pasaría o volvería al primer medio sin pasar al segundo, y eso se produce a partir de un ángulo, al que llamamos límite, y que lo podemos calcular suponiendo que el ángulo de refracción es de 90 grados, 90 grados con la normal. Este otro esquema que he puesto es para recordaros que cuando la luz pasa de un medio a otro se produce un cambio en la longitud de onda. Si pasamos a un medio con mayor índice de refracción, la velocidad disminuye y por lo tanto disminuye también la longitud de onda ya que no lo hace la frecuencia. Bueno, pregunta teórica, ahí podéis leerlo. Y yo paso a hacer el ejercicio o a explicar el ejercicio número 6 que como veis es facilísimo. Dice qué relación debe existir entre el campo magnético y eléctrico al actuar sobre una partícula cargada para que ésta se mueva con movimiento rectilíneo y uniforme. Pues los dos campos deben ser perpendiculares entre sí y perpendiculares a la velocidad. Y además tiene que existir una relación entre sus módulos. Las dos fuerzas tienen que ser iguales en su módulo. Este es el módulo de la fuerza eléctrica, este es el módulo de la fuerza magnética, eliminamos la carga, que como veis no influye, y de aquí deducimos, como el ángulo es 90 grados, que el campo eléctrico, que el módulo del campo eléctrico será igual al módulo del campo magnético por el módulo de la velocidad. Movimiento rectilíneo, como este tipo. Bueno, y nada más. Solamente recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. Y en este otro blog de relatos, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Y nada más. Hasta luego, cuidado con el bicho y suerte en los exámenes.